doctor constitucionalista Israel Quino está con nosotros. Doctor, muy buenos días, gracias por atender a ATV Radio. Estimada María René, un cordial saludo, un placer siempre estar en contacto a través de ATV Radio. También un cordial saludo a Rolando ahí en cabina. Bueno, estamos todavía masticando este anuncio que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral con relación a la habilitación e inhabilitación de candidatos. Queríamos hablar, por ejemplo, del caso específico de don Juan Evo Morales Saima. Así es, María René, ya lo habíamos asumido hace un par de semanas. Esa interpretación correcta que tiene el Tribunal Supremo Electoral a partir de la lectura del 149 de la Constitución, que establece los 2 años de permanencia, residencia permanente para cualquier candidato asambleísta nacional en su circunscripción, fue el entendimiento correcto que hizo el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y decíamos, María René, que este requisito se cumple sí y solo sí no se interrumpe, ¿no?, el requisito de la residencia permanente. Sin embargo, es interesante esta jurisprudencia electoral porque empieza a definir y va más allá de la sentencia constitucional, inclusive 24/2018, que para esa gestión realizaba un entendimiento de la residencia permanente. Y es que ahora, con esta resolución de sala plena, el Tribunal Supremo Electoral concibe a la residencia habitual, que es el lugar donde todo ciudadano y ciudadana emite el voto, es decir, el recinto electoral que está cerca a nuestras casas, a nuestros domicilios, ¿no? La residencia habitual la tenemos todos porque es el lugar donde emitimos el voto. Pero a esto se suma también el entendimiento de la sentencia constitucional 24 que da de 2018 y le adhiere esa categoría de proyecto de vida, es decir, que si yo voto, ¿no?, en la ciudad de El Alto, donde yo vivo y tengo mi casa, mi alquiler, mi anticrético, y emito el voto en ese recinto electoral, pero puedo trabajar en Cobija, Pando, no me inhibe aquello de perder mi residencia en la ciudad del Alto, ¿no? Y ese entendimiento lo delineó el Tribunal Constitucional en esta sentencia. También acoge y rescata ese segundo elemento del Tribunal Supremo Electoral. Pero finalmente, María René, establece esta categoría jurídica de residencia efectiva, y dice el tribunal en función del principio de verdad material, ¿no? Entonces, ahí está generando una nueva línea jurisprudencial propia del derecho electoral boliviano, que de seguro va a generar más de una acción en materia constitucional para impugnar esta decisión de parte del Tribunal Supremo Electoral. Y en realidad, si bien realiza un correcto entendimiento de la Constitución, genera jurisprudencia a partir de esta nueva categoría del debate, residencia efectiva, y de seguro mediante existen cuando menos 3 vías en materia de justicia constitucional a la que van a acudir quienes se vieren perjudicados con esta resolución del Tribunal Supremo. A ver, ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral establecía que este fallo era inapelable, tomando en cuenta la cercanía de la votación del 3 de mayo. Al ser inapelable, ¿estamos entendiendo esta definición dentro del término electoral? Sí, no. Sin embargo, María René, las declaraciones del actual presidente del Tribunal Supremo Electoral están en el marco de la atribución a las facultades del tribunal. Sin embargo, ningún recurso, ¿no?, cualquier ciudadana boliviana y boliviana puede realizar y puede acogerse a un recurso impugnatorio jurídico más específico, inclusive una acción de cumplimiento al deber omitido por la autoridad electoral, segunda vía. O finalmente, María René, pueden hacer también, pueden utilizar el recurso directo de nulidad que lo prevé el propio Código Procesal Constitucional hacia todo acto o resolución no judicial, y el acto emanado por el Tribunal Supremo Electoral es una resolución no judicial, entonces sujeta de impugnación. A lo que hizo referencia el presidente del tribunal es que no se puede apelar en la misma instancia, ¿no? Pero sí se activará la vía constitucional. Inclusive, María René, tú sabes que el artículo 13 de la Constitución habla de los derechos progresivos. El 256
el reconocimiento a tratados internacionales. El 410 de la Constitución a que todo tratado internacional en materia de derechos humanos se aplica por encima de la Constitución y con un efecto vinculante. Y ahí tenemos el Pacto Internacional de Derechos Humanos y una serie de instrumentos internacionales por los cuales pueden motivar la presentación de un recurso de impugnación a título de amparo constitucional, acción de cumplimiento, recurso directo de nulidad u otro que así se conciba. Pero esto no acaba aquí, va a haber sin duda un segundo escenario de batalla jurídica electoral, pero en materia constitucional, para darle un segundo round al último fallo del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, ¿qué pasa con los tiempos? A ver, acción previsible. El propio Juan Evo Morales Saima dirá, yo no estoy de acuerdo, voy a apelar. Plantea la apelación ante el Tribunal Constitucional y le dice, mire, yo quiero ser senador y esto no me parece justo. ¿Qué pasa? ¿Corre su candidatura el momento en el que se interpone este recurso? ¿No corre su candidatura hasta que no haya una definición? Sí, eso es interesante, María René, tu análisis es correcto, porque desde ya con este fallo vinculante de la autoridad, del árbitro electoral, que es la máxima instancia en materia electoral, lo que hace la agrupación política, partido o agrupación política es reemplazar, ¿no? Porque no puede quedarse con ese cargo en blanco, ¿no? Claro, sin un aspirante a primera senaturía. Así es. Entonces, tampoco pero puede cambiar a una mujer, María René, ¿no? Tiene que reemplazar en el mismo cargo de alterancia y género, tendrá que ser un varón. Tal vez lo mueve al tercer senador, el candidato a tercero, y lo pone de primero, en tanto cuanto no se define otra cosa, o por un lado, o por otro lado, al presentar un recurso, solamente consideremos la tercera opción, María René, digamos el recurso directo de nulidad. Tiene 45 días el Tribunal Supremo Electoral Constitucional para resolver este recurso. Hasta mientras ya vamos a entrar a la recta final del calendario electoral. Entonces, cualquier medida cautelar que el Tribunal Constitucional emita, solamente al momento de conocer y admitir ese recurso, es poco probable que afecte el rumbo del proceso eleccionario, porque además ya lo tiene en la Declaración 01-2020 que prorrogó el mandato de los legisladores y dijo que todos deben prever el camino expedito, si se quiere, para que este proceso eleccionario reconstruya el poder y restablezcamos el orden constitucional. Difícilmente va a afectar el proceso en sí, pero puede admitir, conocer y ratificar la decisión del Tribunal Supremo Electoral. No estamos diciendo que por la vía constitucional pueda ir en contra del propio fallo del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, si bien se apertura una vía por el Tribunal Constitucional, en cuanto a plazos, no le afectaría mucho al proceso electoral en sí. Estaría en boga la candidatura a la primera senaturía por Cochabamba, si hablamos del caso del expresidente Morales, y si falla el Tribunal Constitucional ratificando la decisión del electoral, sin duda van a acudir a una vía internacional de seguro, pero ya va a avanzar el calendario electoral, ya se va a generar el proceso electoral, ya van a haber elecciones en el país y seguramente en varios meses habrá una medida precautoria de parte del Tribunal Internacional u otra medida, como ocurrió el caso de Rebeca Delgado. Ella postula el año 2014, pero no es hasta el 2015 en el que recién se pronunció la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y dispuso que esta circular por la que se le prohibió participar era atentatoria de sus derechos civiles y políticos. Independientemente de la línea jurisprudencial en materia de derechos humanos, María René, el proceso electoral va a continuar, y si la alianza política o el partido político no reemplaza esa candidatura, entonces va a estar en blanco y afectaría pondría en riesgo su propio escaño de poder, un primer senador o senadora en el departamento de Cochabamba. Entonces, las decisiones de momento tienen que ser inmediatas, y si el Tribunal Electoral dispuso inhabilitar a un candidato, debe asumirse una decisión inmediata. ¿Qué ocurre con el caso del ex canciller Pari? En el mismo entendimiento, el Tribunal Supremo Electoral, él votó, ¿no? En el primer elemento, decía María René, en el caso de la residencia habitual, él trabajaba como canciller en La Paz, no tenía ese cargo, entonces votó en el departamento de La Paz, pero lo postularon como primer senador por Potosí, entonces incumple el requisito de la residencia habitual y por eso lo inhabilitan. Entonces, seguramente la agrupación política, en este caso el MAS,
tomará una decisión y postulará a otra persona como primer senador del departamento de Potosí. Y en el caso del expresidente Morales, tomarán la decisión que mejor así interpretan en materia de derechos humanos. Volviendo al caso específico de Cochabamba, usted decía, sube el tercer candidato, asumiendo que hay esta alternancia, ¿verdad? Sube el tercer candidato a primero. ¿Es así o acaso se tiene que reemplazar en la casilla que deja vacía Juan Evo Morales Saima y se mantendría la inscripción como tercer senador de Andrónico Rodríguez? Existen, María René, esas dos probabilidades. Ocurre que hasta la tercera semana de marzo todavía el Tribunal Supremo Electoral puede recibir este tipo de reemplazos en la plancha de candidatos. Puede ser, María René, que como cumpliendo la actividad 34 este día domingo, el Tribunal Supremo Electoral va a publicar en su página web la lista de habilitados e inhabilitados. No, pero ¿qué ocurriría el día lunes? Un candidato habilitado decide finalmente renunciar a su postulación. No le puede obligar absolutamente a nadie, ninguna autoridad electoral, mucho menos, a que postule por una agrupación política. Es una decisión individual y voluntaria. Entonces puede renunciar y ese cargo queda acéfalo. Por eso también la ley y el cronograma y el calendario electoral prevé que por lo menos van a tener hasta la tercera semana de marzo para realizar los reemplazos. ¿Qué ocurre con el caso específico del departamento de Cochabamba, los cargos a la senaduría? En este caso, lo que va a ocurrir, María René, va a ser que la decisión política que realice el movimiento al socialismo, por un lado estará reemplazarlo. Puede reemplazar con uno de sus actuales candidatos, que sería, en este caso, por ser un varón que postularon a la primera senaduría, podrían subir al tercero. En el caso entiendo que es están postulando al señor Andrónico Rodríguez, ¿no? Seguramente lo van a subir a él. Es probable, ¿no?, que asuma esa decisión del MAS. Lo sube como primero, no puede subir la segunda porque ya plantearon su lista de calidad y género y alternancia. Entonces mantiene el espacio para un varón. Así es, porque tendrían que mover, si no, toda su plancha e irían al revés. La primera senadora mujer, segundo senador varón, y a estas alturas el Tribunal Supremo Electoral ese tipo de cambios en alternancia ya no los aceptaría, porque justamente las observaciones iniciales del Tribunal Supremo Electoral sobre las planchas electorales estuvieron en función también del género y la representación. Entonces aquello es poco probable, ¿no? Entonces es una decisión que va a tener el MAS de que o lo suba al tercero, en el caso del departamento de Cochabamba, o genere un reemplazo y postule a un nuevo candidato a la primera senaduría. Sin embargo, en razón de esa decisión, María René, va a estar el futuro del recurso de impugnación que presenten o no, porque presentaran un nombre de inmediato a la primera senaduría de Cochabamba, están dando por bien hecho la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Entonces muy poco efecto surtiría el recurso de nulidad, que es que así lo presenta. Qué interesante esta última vertiente, ¿eh? Muy interesante. Exacto, doctor, y en esa misma lógica de las alternativas legales que existen, usted decía, existe la vía de un amparo constitucional para resolver este tema. ¿Quién resuelve este amparo constitucional? ¿Tiene que ser en Sucre? ¿Tiene que ser en Cochabamba? ¿Dónde se aplica? ¿Cómo se hace esto? En el caso de si van por la vía del amparo constitucional, tendrían inicialmente que presentar un documento administrativo, que es, digámosle, un recurso de impugnación a la decisión de la resolución de sala plena del Tribunal Electoral. Y se les dice, señores de sala plena, vulneraron los derechos políticos de este candidato y nosotros demandamos la rectificación en esa resolución. El Tribunal Supremo Electoral, como ya lo anunció el presidente el día de ayer, dijo que es inapelable, entonces ratificará esa decisión. Y ese cumplimiento es solamente administrativo, si ustedes quieren, una plena formalidad. ¿Para qué? Para activar el amparo constitucional, porque un requisito del amparo constitucional es agotar todas las vías administrativas. Entonces el Tribunal Supremo Electoral dirá, nos ratificamos en la resolución de inhabilitación de estos candidatos. Entonces se cumple esa formalidad, es un mero documento formal administrativo que responde el Tribunal Supremo Electoral, inclusive a título de artículo 24 nada más de derecho de petición, responde el Tribunal Supremo Electoral, y con esos dos actos administrativos, tanto la resolución que inhabilita, pero además la denegatoria de admitir un recurso de impugnación, se puede presentar un amparo constitucional. ¿Ante quién se presenta? Por ser el Tribunal Supremo Electoral la sede principal, máxima instancia del órgano electoral, está en la ciudad de La Paz,
se presenta en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y se va a sortear a la sala de vocales constitucionales que tiene el Departamento de La Paz, y allí atenderán el amparo. Si los vocales constitucionales consideran que deben admitir el amparo, entonces ingresarán a una audiencia de amparo constitucional y definirán esa situación. Si los vocales constitucionales en La Paz deciden no admitir, no, ni siquiera se daría lugar a este tipo de acción de constitucionalidad. Esa es una vía, tanto aplica para el amparo como para una acción de cumplimiento, que son acciones constitucionales. Sin embargo, si van por la vía del recurso directo de nulidad, estos recursos se presentan ante el Tribunal Constitucional con sede en Sucre. Perfecto, entonces hay mucho tema legal de por medio para resolver y muchas acciones legales que pueden hacer, no solamente Juan Evo Morales Ayma, ¿no? Porque también podrían acudir a este tipo de situaciones Cosío, Barrientos y también Pari. La vía constitucional se apertura para cualquier ciudadano boliviano, estante y habitante inclusive, que así advierta que se le atentan, que ponen en riesgo sus derechos, son amenazados o son restringidos sus derechos humanos, en este caso derechos civiles y políticos. Y yo me animo a pronosticar que se viene todavía un segundo momento importante de debate, ¿no? De experticia inclusive para el derecho electoral, porque traza una línea jurisprudencial en materia electoral más allá de una sentencia constitucional, y eso es lo innovador, y va a ser objeto sin duda de recursos judiciales que ayuden a delinear y sentar jurisprudencia ya en materia constitucional, lo que definió el Tribunal Electoral como residencia efectiva. Deberá esto trascender en materia constitucional y seguramente una sentencia deberá ratificar que la residencia permanente es residencia habitual más proyecto de vida más residencia efectiva, ¿no? Entonces es muy interesante ya para la propia dogmática del derecho constitucional. Perfecto, se abre una interpretación de aquí en adelante. Doctor Quino, muchísimas gracias por su experiencia, por su gentileza compartida aquí con nosotros a través de TV Radio. Agradecido por la comunicación, Rolando, a tu servicio. Un fuerte abrazo también a María René y la audiencia de TV Radio. Hasta cualquier momento, gracias. Muchas gracias, doctor. Qué gusto, qué clarito, ¿eh? Y varias, ¿qué te digo? Varios caminos legales de por medio todavía. Bueno, habrá que ver, y también la valoración política y la valoración social y la valoración que usted está haciendo a la hora de escuchar a TV Radio. Pero sabemos de su pasión para el fútbol. 720-999-88. ¿Quién gana? ¿El Tigre, el Bolívar? ¿Y por cuánto? Estamos esperando a pausa. Ya vuelve. Tu mañana.